Hablemos de literatura latinoamericana. Hay muchos que señalan que hoy en día ya no existe algo que podríamos titular como tal. ¿Realmente hay algo que podemos indicar como literatura latinoamericana? Cuando hablamos del siglo XIX, el siglo XX, estábamos hablando de la literatura de la selva, indigenismos, renovaciones poéticas. Después, con el boom latinoamericano en la década del 70, empezamos a hablar de una literatura que creíamos propia, con ciertos conceptos de idiosincrasia, conceptos de identidad, que veía ciertas aristas de nuestra sociedad, cumplía un retrato, un social, un concepto crítico y analítico de la misma, y también se hacía propio con ciertos caracteres únicos en el momento. Estamos hablando de uno de los géneros también que se hizo partícipe de nuestra literatura, con la cual destacamos, el realismo mágico. Queda la pregunta entonces, ¿sigue existiendo hoy en día un concepto que podríamos indicar como tal si en el pasado existió o se encuentra completamente extinto? Esta es una pregunta que quiero responder a este video y a través de seña de una literatura chilena que se indica como la auténtica novela latinoamericana. Un concepto ya desarrollado por Julio Cortázar, que ya en el 85 nos señalaba la auténtica literatura latinoamericana estaba muriendo, adoleciendo la cuarta crisis de la literatura latinoamericana, siendo partícipe de la globalización y una afectación de las posmodernidades. Ahora vamos a adentrarnos en esta novela para seguir con esta discusión. El saltimbanco del escritor chileno Andrés Carimán, y cómo esta novela nos viene a responder un poco esta pregunta. A lo largo de la historia se ha discutido si existe un concepto propio y único como la literatura latinoamericana, separándolas de las demás literaturas hispanohablantes. Roberto Bolaños adelantaba para responder esta pregunta, señalando que solo había una literatura de habla hispana y que no existía una necesidad o requisito para crear distingos o clasificaciones. Pero diversos estudios han demostrado que sí existe algo a lo que podríamos señalar y sindicar como literatura latinoamericana, una que nace en el siglo XIX y XX con las narraciones de la selva, el indigenismo y las diferentes renovaciones en la poesía, conceptos que posteriormente se internacionalizan y posicionan con la aparición del boom latinoamericano en la década del 70. Al hablar de literatura latinoamericana se está refiriendo a un tipo de texto que refleja la vida y la realidad social, sobre las injusticias sociales, políticas, económicas, y un género que lo caracterizó especialmente fue el realismo mágico. En Saltimbanco tenemos la auténtica novela latinoamericana, porque desborda identidad local, refleja las injusticias en la sociedad, en especial mostrando el lado del ostracismo, y es partícipe de un género literario que ha sido especialmente propio. Estamos hablando del realismo mágico. El realismo mágico se caracteriza por ser una introducción a lo extraño, por medio de una pluralidad narrativa. La encontramos entre Sebastián, Saltimbanco y un narrador omnisciente del que nada sabemos. Una pluralidad narrativa de narradores imposibles que nos llevan a un universo literario que va desde el mundo onírico a la realidad, en la que lo extraño se vuelve cotidiano. En medio de prosa y verso, notas médicas, viñetas gráficas, poesía creacionista, un verdadero viaje por un universo que viaja a través de la literatura, de nuestra literatura. Como ya decía, presenta un narrador imposible en muchos sentidos. ¿Habían escuchado un personaje imaginario convertido en narrador? Esta novela se hace propio de este criterio. Un juego, yo diría, incluso más audaz que el presentado en el Club de la Lucha con Chuck Palahniuk. Esta conocida novela del 96 que después fue llevada al cine en el 99 y que actualmente es una saga ya de 3 partes. Acompañado de una serie de racontos, viajes en el tiempo que nos hacen creer en lo imposible como posible, desarrollando personajes, ideas y conceptos, sosteniendo el argumento de la historia misma. Saltimbanco es, a mi parecer, una auténtica expresión de la literatura latinoamericana. Y como auténtica expresión de nuestra literatura, logra condensar gran parte de la literatura latinoamericana preexistente. Estamos hablando de textos de Enrique Lihn, Gonzalo de Rojas, estamos hablando de Alejandra Pizarnik, Carlos Droguet, Julián Ríos. También estamos hablando de grandes autores, Miguel de Cervantes, Kafka, entre otros varios que son mencionados y referidos con referencias implícitas y explícitas, se convierte en parte del metatexto de la obra. En sí, la capacidad de dialogar de la obra con grandes clásicos de la literatura latinoamericana, así como universal, se encuentra a través de toda la entrama, de toda la prosa convertida en esta novela. Aquí nos encontramos una relación directa, una capacidad de dialogar que no siempre es reconocida en todas las obras y tan bien hilada como en esta obra.
Una novela que puedo sindicar, que puedo señalar como símil en este sentido es la literatura de Roberto Bolaño, pensando en Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que también es una obra que logra condensar de muy buena manera la literatura existente, se transforma en una obra descriptiva del acontecer literario del momento en que se escribe. De la misma forma, considero que Andrés Carimán, a través de su novela Saltimbanco, que también es su primera novela publicada, logra de muy buena manera condensar y precisar la literatura existente, especialmente dándole énfasis a la literatura latinoamericana, nuevamente apropiándose de este concepto y mostrándonos a nosotros como lectores que podemos volver y que estamos totalmente invitados a volver a leernos entre nosotros, a leernos entre compatriotas. Si buscan una guía para leer y conocer nuestra literatura latinoamericana y de paso entrar en los ojos de Saltimbanco, entrar en este universo literario, los invito a leer Saltimbanco, al igual que los invitaría a leer Detectives Salvajes y 2666 de Roberto Bolaño. Estas tres obras tienen la característica de presentarnos un ingreso bastante ameno a nuestra literatura y a la vez demostrarnos que a través de nuestra idiosincrasia y nuestros componentes de identidad también podemos crear universos literarios únicos. Saltimbanco nos presenta una novela en que nos citamos un personaje que podemos hacer símil a muchos preexistentes en nuestra literatura. Podríamos decir que es un Juan García Madero de Detectives Salvajes que entra a estudiar Derecho, que encuentra un curso de poesía y quiere ser parte de este mundillo, quiere conocer lo que están haciendo los escritores, quiere ser uno de ellos, pero que cae en desgracia. O también podríamos decir que es un Quijote en el sentido de que tanto leer se le frieron los sesos y pasó por este arco argumentativo que va desde la cordura hasta la locura, o algo más, pareciera ser que hay algo más. Y algo de esto se advierte en la primera página, que más que un inicio de historia es una abierta declaración de lo que significa ser artista, lo que significa ser pintor, músico, escritor, en lo que significa crear. Y esta idea de que quizás sin locura no hay literatura. Y empieza así esta historia. Sebastián no será nunca feliz. Nació siendo un monstruo, como los artistas, y al igual que la monstruosidad de los artistas, su monstruosidad era perfecta.